Al aire a Mauricio Suleimán, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Bienvenido, Mauricio, a Boxeo con Cebreros Encinas. Muy buenas noches. Buenas Adelante, noches, mi estimado Mauricio. Un placer saludarte acá en Boxeo con Cebreros y Encinas para todo el mundo a través de Boxeo Tijuana. Bueno, la primera pregunta que tendría para ti, ¿por qué no estás en la pelea de Berchel de mañana, Mauricio? Tienes otros compromisos en Las Vegas, ¿no? Voy a Las Vegas. Efectivamente, mañana tenemos una reunión con la marca de relojes Hublot porque van a hacer la segunda gala para recaudar fondos para el fondo José Sulaimán, que es el que se estableció hace 5 años y el cual ha podido darle mucha ayuda a muchísimos boxeadores que cayeron en desgracia, en tiempos difíciles, en accidentes, y pues tuve que ir acá. Voy a perder una gran pelea en Cancún, pero pues de veces nos toca ir a chambearle. Mauricio, sabes que, bueno, tu señor padre, que en paz descanse, el cual yo lo digo siempre, que yo siempre lo aprecié mucho, porque él, cuando yo le pedí una entrevista, su respuesta era la siguiente: con mucho gusto estoy a sus órdenes. No se me olvide eso, porque siempre me decía lo mismo. Jamás me negó una entrevista a don José. Y me acuerdo que una entrevista que le hicimos en A los Golpes, en ESPN, Gata Encinas, que lo tengo, que está acá también en Boxeo Tijuana, le propusimos al Changuito Carmona, que el Chango Carmona se acercó a este servidor y me dijo que por qué, y yo le dije a don José, y me dijo don José, y por ahí tengo la grabación: el Chango Carmona va a ser el primer beneficiado, y después, sí, le llegó su cheque, no te voy a decir la cantidad, y después vino a la radio a agradecerme, y dije que gracias, no, gracias al Consejo Mundial de Boxeo y a don José. Estaba muy agradecido al Chango Carmona que vive por acá en California, Mauricio. Sí, todavía tenemos muy buena relación con el Chango, sigue recibiendo apoyo. Él fue un gran boxeador que en su época realmente no ganó dinero, siempre ha sido una persona digna, no tuvo adicciones, no tuvo problemas, simplemente no ganó dinero. Y el boxeador, y sobre todo de esa época, cuando se apagan las luces del ring, no sabe hacer nada. Él pues está cerca de nosotros y lo seguiremos apoyando hasta que este fondo exista. Mis compañeros Gata Encinas y Renzo Novara tendrán más preguntas para ti, Mauricio. Mauricio, en Gracias. el saludo, uno de la polémica más grande que existe en el boxeo es la relación del Consejo Mundial de Boxeo, presidida por ti, Mauricio, y Saúl El Canelo Álvarez. ¿Qué fue? Se ha escrito mucho, se ha comentado mucho. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Y si es algo que se puede arreglar o definitivamente no se puede arreglar, Mauricio. Pues la verdad es que no sabemos qué sucedió. El Canelo siempre fue muy cercano al Consejo Mundial. Él hizo su carrera desde jovencito en el Consejo, una amistad inclusive en todo tipo de apoyo. Cuando se da el tema del peso medio, antes del Canelo pues estaba Sergio Martínez, después Cotto, después llegó el Canelo. Todo ese tiempo había un retador oficial que se llama Gennady Golovkin. Entonces se fue dando todo tipo de flexibilidad y concesiones pues para que Martínez peleara con Cotto y luego que Cotto peleara con Canelo, que eran lo que pedían los promotores. Hacían acuerdos con Golovkin para que se esperara. Se firma un acuerdo en el que queda ya definitivamente que después de Cotto con Canelo tenía que pelear contra Golovkin el ganador, y pues no se logra hacer eso. Y ahí es cuando yo siento que el Canelo se sintió agredido al aplicar el reglamento, pero repito, contra él ni hoy ni nunca nada. Él tiene las puertas abiertas en el Consejo Mundial y la amistad y el respeto y la admiración de nuestro organismo a título personal. Mauricio, tú siempre te has caracterizado por tener información de primera mano, y leí unas declaraciones donde, obviamente, hablando de la pelea de Canelo y Gennady Golovkin, la segunda, el desempate, tú mencionabas de que esa pelea no va a tener gira promocional, es decir,
que no van a ir a México, que no van a hacer una extensa gira promocional. ¿Te parece a ti que, dada la magnitud de ese combate, es un acierto no ir a la República Mexicana? Pues en la primera pelea no fueron a México tampoco. Yo siento que el tiempo es vale oro para estos momentos. Las giras promocionales son verdaderamente desgastantes, pero ese es un compromiso. Si quieren ganar el dinero que se gana en ese tipo de peleas, si quieren vender el pago por evento que se vende en ese tipo de peleas, si quieren darle el respeto a la prensa y al público, pues deberían de hacer la gira promocional correspondiente al nivel del combate. Yo siento que quieren hacer algo corto para irse directamente a su campamento y prepararse para la pelea, porque los dos verdaderamente quieren demostrar esa noche, el 5 de mayo, quién es mejor. Nelson Novara. Saludos, Mauricio. En cuanto al programa que tiene el Consejo Mundial de Boxeo, que ya está siendo implementado también, o al menos tienen las ganas de hacerlo otros organismos, el Clean Boxing Program, el programa de boxeo limpio en contra del dopaje. ¿Qué nos puedes comentar en este momento en cómo está? ¿Se han criticado ciertas peleas o ciertos momentos donde han salido con positivos ciertos peleadores como King Kong Ortiz, Panterita Neri? ¿Qué se puede hacer para que este programa sea más efectivo y en caso de tener dopaje se pueda administrar de una mejor forma? Pues es un programa que verdaderamente nos da un orgullo el implementarlo. Nos ha costado mucho dinero, nos ha costado muchos dolores de cabeza, problemas, perder peleas, pero el principio de todo, que es el boxeo limpio, pero también de la mano con la justicia. Es por ello que cada caso se analiza hasta el último momento de manera independiente. Se tiene que entender que no es lo mismo una sustancia que otra, no es lo mismo el haber encontrado algo durante un proceso y demostrar la inocencia, donde una sustancia es desconocida o fue contaminación por alimentos. En fin, cada una de los casos que se han dado están perfectamente estudiados y nos tomamos todo el tiempo que sea necesario para llegar a las conclusiones. El primer caso de Povetkin fue gravísimo, nos tomó, todavía no salimos de esto, para que lo diga, ya unos años y medio, pero estamos muy contentos con los resultados, muy contentos con la respuesta de los boxeadores, los managers, los promotores, y seguimos adelante. Es un proceso muy caro porque hacer el estudio al nivel mínimo donde se puede llegar a encontrar dopaje cuesta dinero, y como ustedes saben, en la industria del deporte se ha convertido también en la industria del dopaje, sobre todo en cuestiones olímpicas, y estar a la vanguardia en la tecnología y la medicina pues cuesta dinero, cuesta esfuerzo, cuesta sacrificio, pero seguimos adelante con el programa. Ciertamente, Mauricio, dan inicio hoy las Olimpiadas en Corea y hemos visto que en las propias Olimpiadas se han visto tremendos casos de dopaje. Lo que dices es muy cierto. En el boxeo también muy difícil, de la forma en que está organizado el boxeo, implementar este tipo de programas sin arruinar quizás peleas, combates que queremos nosotros ver como aficionados, como prensa, como los que apoyamos al boxeo. Tomando eso en cuenta y sabiendo que es difícil implementar ese tipo de programas, ¿no crees tú que quizás se llegó a una decisión muy temprana con King Kong Ortiz cancelando esa pelea con Deontay Wilder en su momento, cuando después vimos que al final de cuentas lo que él estaba utilizando era algo que era legal y prácticamente no se informó en la hoja del momento de que le hicieron la muestra? Pues no hay nada más importante que la salud. Sale un positivo
y se determina que es una sustancia prohibida, que tiene un precedente de Ortiz en un positivo en Las Vegas. Entonces no podíamos proceder con un riesgo de que algo pudiera pasar. Pero sobre todo fue que el reporte médico inicial dado por el mismo Campo de Ortiz, que es que él había ido a una crisis, al cuarto de emergencia de un hospital, un problema cardíaco. Ahí fue donde inmediatamente suspendimos la aprobación de la pelea, porque teníamos que investigar a fondo. A Ortiz se le mandó a un doctor especialista en el corazón, se le mandó a Nueva York a hacer unos estudios de cerebro, MRI, y se hizo un estudio de todo el antecedente, porque él sí tomaba y toma medicinas para controlar la presión arterial. Es común en atletas tener presión arterial alta o baja. Entonces, si uno reporta las medicinas que uno está tomando, no es doping, pero él no lo reportó y salió el doping, y es por eso que intervenimos. Pero se hizo toda la investigación y al momento de él quedar libre de culpa, le damos la autorización de que vuelva a estar en las clasificaciones y pelear por el título. Mauricio, ahora hablemos un poquito de esas controversias que ha habido con el COI, con el Comité Olímpico Internacional. En algún momento ellos quisieron o intentaron que los boxeadores profesionales fueran parte de los Juegos Olímpicos, cosa a la que ustedes se opusieron. Hablo de los 4 organismos, AMB, la OMB, la FIBI y el Consejo Mundial de Boxeo. Ahora, no se desea que les estén pasando factura, amenazan con excluir al boxeo de Juegos Olímpicos. ¿Cómo toma esa situación, Mauricio? Es un problema gravísimo, pero esto demuestra que nuestra batalla ante AIBA, que inició hace 8 años, era correcta. Nosotros, entre el Comité Olímpico Internacional, mi papá hizo una labor amplísima y lo ignoraron. Cuando fallece mi papá, retomamos esa labor con cartas al señor Bach y nos ignoraron. Y ahora resulta que sí, todo lo que habíamos nosotros dicho acerca de los problemas de AIBA, de quitarle la protección, el padezarle en las peleas, de querer tener profesionales combatir contra amateurs, pues ahora ya salió que sí hay problemas, y tienen a un nuevo presidente ligado con problemas legales en Estados Unidos. Entonces es una crisis que solamente el Comité Olímpico Internacional puede resolver, y está amenazando con quitar el boxeo, lo cual sería una solución totalmente, absolutamente ridícula, porque el boxeador, el deporte, no tiene la culpa de una mala administración de una agencia o de un organismo. Que ellos corrijan ese problema, porque el boxeo no se ha afectado. Eso no puede, es una aberración lo que está haciendo el COI. Claro. Y ahora otro tema también, por ahí me enteraba, o más bien me lo dijo mi compañero que tengo acá, Gats Encinas, de que van a hacer un cinturón especial para Golovkin y Canelo. Yo insisto que el diálogo es la mejor forma de llegar a a entenderse. Yo creo que Mauricio Sulaimán y Canelo Álvarez se tienen que reunir en algún momento para dialogar, porque el diálogo es la mejor forma de llegar a los acuerdos. ¿Van a hacer ese cinturón para el ganador de esa pelea, Mauricio? ¿Sí o no? Un cinturón especial, sí, aparte del... Desde el año pasado se anunció un cinturón especial para 5 de mayo y 16 de septiembre. Pelé quien pelé. Esto es una celebración a las 2 fechas que México le da al mundo del boxeo. Son las 2 fechas más importantes en el año. Y es por eso que, celebrando al presidente Adolfo López Mateos, decidimos dar un premio adicional, sea la pelea que sea, que celebre en esa fecha. El año pasado fue Canelo contra Chávez, y en septiembre fue Canelo contra Golovkin. Y este año pues es Canelo, Golovkin otra vez en mayo. No sabemos cuál será en septiembre, pero nosotros somos el premio para la pelea que se celebre, y eso es de aquí hacia adelante. No es una cuestión de una pelea de un peleador o de una situación que sea específica, sino es algo genérico. Celebrando 5 de mayo y 6 de septiembre, porque es lo que México le regala al mundo del boxeo.
Mauricio, para ilustrar un poquito a la gente, ¿cómo funciona ese tema sobre ese mismo punto? Por ejemplo, el Consejo Mundial de Boxeo crea un cinturón, vamos a ponerle un cinturón Huichol. ¿Quién paga por ese cinturón? ¿Lo pagan los boxeadores? ¿Lo paga el Consejo Mundial de Boxeo? ¿Van mitad a mitad? Y agregando a la pregunta sobre el tema de las tasas, de las sanciones a los peleadores, ¿cómo funciona? ¿Es respecto a, tienen una tasa estándar, depende a las bolsas? Porque recordamos que Miguel Cotto, por ejemplo, se negó a pagar la sanción y todos conocemos lo que sucedió al final. Sí, el cinturón especial, que es un trofeo, es pagado por el Consejo Mundial de Boxeo en su totalidad. Las cuotas de sanción se calculan conforme al sueldo del boxeador, que paga un porcentaje, y el promotor, dependiendo de qué división es la pelea. La gran mayoría de las peleas son chiquitas, son peleas que no son de cantidades importantes, y cuando se tiene una pelea importante, como se ha dado en estos últimos años, con esas cantidades exorbitantes, se pone un límite, una tasa fija para que no tengan que pagar el porcentaje tan alto que sería demasiado dinero. Mauricio, el día de mañana, uno de los peleadores mexicanos con más talentos, Miguel El Alacrán Berchelt, va a tener una pelea de campeonato mundial frente al ganés Maxwell Awuku. Esta es una pelea opcional para Berchelt. La pelea va a ser en Cancún. Mi pregunta es, Awuku, el peleador ganés, no figura en los rankings del Consejo Mundial de Boxeo. No está por lo menos entre los primeros 40. Además de eso, revisando el récord de Awuku, que por cierto tiene un récord interesante, no es un mal récord, 44 victorias, 3 derrotas, 1 empate, 30 knockouts. Los 3 últimos rivales a los cuales se ha enfrentado este peleador africano tienen récord negativo, es decir, más derrotas que victorias. ¿Cómo es posible que el Consejo Mundial avale esta pelea de campeonato mundial a pesar que es una pelea opcional? ¿Cuál es el reglamento de ustedes al respecto? Lo que sucede aquí es que Berchelt tenía un contrato firmado contra Mijares, se sacrificó en noviembre, diciembre, estaba listo, le prometió a su mamá y a su pueblo hacer una pelea de título mundial en Cancún, que es de donde es él, cuando él ya pelea en HBO y en plazas de Estados Unidos por muchísimo más dinero. Estaba lista la pelea y Mijares fecha para atrás de último momento. Nos sometieron 10 diferentes nombres de boxeadores clasificados. Yo personalmente trabajé intensamente con Filipinas, con Japón, con unos ingleses, con mexicanos. Como es en febrero, empezando el año, pues nadie estaba entrenando. Como es una pelea opcional, pues no se podía tener un rival que estuviera listo en este momento, y se contactó a la Federación Africana de Boxeo, afiliada al CMB, y garantizó que el muchacho Awuku es el campeón nacional, que está perfectamente en forma, que estaba entrenando para una pelea. Se hizo una votación en la Junta de Gobierno y se aceptó autorizar y sancionar la pelea basado en la recomendación de nuestra federación afiliada. Estoy totalmente de acuerdo en el cuestionamiento, obviamente no está clasificado, pero yo confío en la palabra de nuestra federación y estoy seguro que va a ser una pelea muy digna, porque hay precedentes. El boxeo en África es diferente al que vemos en otros países, en otros continentes. Como Azuma Nelson un día salió de sorpresa y casi le gana a Salvador Sánchez. Renzo Novara. Sí, Mauricio, el combate de aquí de nuestro tijuanense, el campeón mundial del CMB, Gallo, que se realiza este próximo 1, que es de marzo, allá en Japón, Shinsuke Yamanaka, la revancha. En cuanto al positivo, ¿qué está haciendo? Neri. Panterita Neri, así es, Luis el Panterita Neri. ¿Qué se está haciendo en cuanto a Neri? ¿Que tiene que llevar él alguna dieta, algún
un seguimiento extra para Sí, este a combate? él se le impuso un programa de nutrición que él fue con un doctor que nosotros pusimos en Los Ángeles, el doctor Philip Goglia, y se le hizo un protocolo de pruebas sorpresa. Él ya ha sido, le han tomado 3 muestras hasta el momento para esta pelea y cumplió con su reunión de nutrición, aprendió mucho, su problema fue de alimentación y pues seguir trabajando. Este ejemplo pues le da a otros boxeadores una enseñanza que es lo más difícil de hacer, enseñarle al boxeador, al entrenador, que deben de tener pues amplio conocimiento de lo que consumen, qué comer, qué no comer, cómo hidratarse, y pues es un proceso que va caminando. Quisiéramos que fuera más rápido, pero pues es con los limitantes que se tienen, y seguiremos tratando que este Clean Boxing Program siga avanzando. ¿Tienes algo otra, Renzo? ¿O le hago una que tengo acá Adelante, Miguel. Bueno, yo tengo una pregunta sobre el Mikey García. Es el campeón reinante de las 135 libras. Va a pelear por el 140 libras. Si él llegara a ganar el 140, ¿cuánto tiempo le dan para que se decida por qué cinturón, con qué cinturón se va a quedar Mauricio? ¿O no le van a dar tiempo? ¿O tiene que renunciar antes? No, él pidió permiso especial para pelear en 140 porque el Consejo Mundial de Boxeo ordenó Linares García, y Linares se contrató para pelear, que hizo una pelea ahora en enero. Entonces García se contrató para hacer una pelea previa y los dos ganadores a enfrentarse. Se espera que García salga adelante el 10 de marzo y que se enfrente contra Linares en el verano. Mauricio, ya que está hablando de Mikey García, una de las peleas el año pasado de más alto perfil fue la pelea de Guillermo Rigondeaux y Vasily Lomachenko. Todos sabemos cómo terminó, y nos enterábamos de que la Asociación Mundial de Boxeo, de la cual Rigondeaux era campeón, Rigondeaux sube 2 divisiones, y la Asociación Mundial toma la decisión no solamente de borrarlo de las listas de la 122, de las listas de arriba, de los mejores, sino que también le quita el campeonato. En esa misma situación de un campeón del Consejo Mundial de Boxeo que sube 2 divisiones, ¿cuál hubiese sido el trato del Consejo Mundial si digamos, Rigondeaux hubiese sido su campeón de los 122? Pues desconozco cuál sea el caso específico de lo que haya sucedido con ese organismo y ese boxeador. En nuestro organismo tenemos un reglamento que se sigue al pie de la letra. Un campeón tiene la facultad de pedir una excepción, pedir permiso para hacer peleas excepcionales, y al terminar esa pelea, pues él decide si continúa en otro peso, si regresa al peso anterior, pero no sabemos qué comunicados haya habido entre el boxeador y la asociación. Entonces, para mí sería irresponsable juzgar o comentar del tema, pero nuestro reglamento sí tiene contemplado subir o bajar de división con permisos especiales. Mauricio, sobre el tema, se me vino a la cabeza una pregunta que ahora mismo se me escapó, la tenía en mente para hacértela. Dale tú, Renzo. Sí, Mauricio, en el tema Canelo-Golovkin, la revancha el 5 de mayo, si de algún caso no llega a hacerse, no se llega a recuperar la amistad con Canelo Álvarez, y Canelo Álvarez nuevamente niega el título del Consejo Mundial de Boxeo y llegase a ganar el combate, ¿qué sucede con el título? ¿Cómo quedaría ese tan preciado título mediano mundial? Yo prefiero no especular, no hay que anticiparse a nada. Como he mencionado continuamente, él tiene las puertas abiertas del organismo. Nosotros en la convención ordenamos la revancha. Si hubiera habido alguna cuestión en contra del Canelo, no lo ordenamos, obligamos a Golovkin a que diera la revancha. Entonces, nosotros no tenemos comentarios, simplemente la pelea está firmada. Golovkin, que es el campeón, va a defender, y así es como nos vamos con la pelea. Y el tema Canelo,
está igual que siempre. Nosotros con la mano extendida y la puerta abierta. ¿Aún no hay acercamiento de parte del equipo de Canelo, Mauricio? Perdóname. ¿Aún no hay acercamiento de parte del equipo de Canelo? Es que estoy muy lejos. Perdón, que si aún no hay acercamiento de parte del equipo de Canelo para llegar a alguna negociación o platicar del asunto. Pues yo estaba en Rusia cuando se anunció la pelea. Estuvo Golden Boy aquí en México, pero yo estaba llegando y sí me buscaron para vernos. Y nos vamos a ver muy pronto. Yo estoy seguro que todo va a estar bien, porque nadie ha hecho nada malo, y al contrario, hay que sumar, hay que entender la grandeza de una segunda pelea, la grandeza de una relación histórica, la grandeza de México y el organismo que está basado en México. Y yo tengo confianza y tranquilidad de que todo va a estar bien. Bueno, mi pregunta era relacionada con eso en principio. Entonces, ya digamos que hay una esperanza. ¿Qué es lo que hacía falta para que Mauricio Sulaimán y Canelo Álvarez se reúnan y limen asperezas a Mauricio? Y también el hecho de que ustedes, por supuesto, que aceptan como retador, y el juego, el cinturón verde y oro estará en juego en la pelea con Golovkin, me imagino, ¿no? Sí, mire, es un tema que es como un ciclo. Yo siento que hubo alguna situación que él estuvo inconforme. Yo creo que eso se cerró al darse la primera pelea. Yo no siento que haya absolutamente nada más. Y yo no soy negativo, yo no soy de pleito, yo soy de conciliación, de unidad, de amistad. Entonces no me interesa hablar del tema. Si el Canelo se siente orgulloso del consejo y pelea por el título, formidable, bienvenido. Si es diferente, formidable, y será una gran pelea. Entonces, no es tema. El tema es simplemente que lo que pasa arriba del ring es lo importante, y es lo que le dimos al público al ordenar la revancha, y se firma, y estamos muy contentos por ello. Mauricio, el tema de los jueces. Conocemos lo que sucedió en la primera pelea. Yo te he escuchado comentar al respecto de la manera unilateral como Nevada impone sus jueces. Yo creo que Canelo Golovkin sin duda va a ser el evento boxístico más importante de 2018, y acorde a esa importancia de ese evento deberían estar los mejores jueces. ¿Cómo hay algo que puede hacer el Consejo Mundial de Boxeo? Yo sé que en otras ocasiones ha abogado por tratar de que esto sea un poquito más abierto, y que no solamente Nevada, ya, porque no es la primera vez que sucede. ¿Qué se puede hacer para que los mejores jueces estén en las mejores peleas? Es un problema de estructura. Nevada, Nueva York tienen un reglamento que se basa en la ley de los Estados Unidos, y simplemente abusan del poder que tienen al hacer la pelea en su jurisdicción. Yo seguiré insistiendo, como en todas las peleas, tratar de que sea un jurado neutral, y sobre todo que sean los mejores del mundo. Pero pues ahí el que debe de tener la mayor preocupación es el promotor, y no hace nada. Ellos dejan que se tome cualquier decisión, y tras ello pues es muy complicado. Ellos perfectamente en los contratos pueden tener esas cláusulas que son irrefutibles, pero pues ya es un tema cansado. Espero que las cosas cambien. Voy a tener una reunión en Nevada ahora en febrero, y pues esperemos que se logre tener los mejores jueces. Yo hasta pondría 5 jueces para esta pelea. Wow, qué bueno, eso es interesante, cosa que yo he propuesto, esa cosa de los 5 jueces, yo le he comentado que debería ser así, Mauricio, y también he comentado que los pesos de los peleadores no los determinan ellos mismos, ni sus promotores, ni sus entrenadores, que lo haga un médico especialista, por supuesto, en preparación física, que ellos determinen en qué peso debe pelear un peleador. Es una regla que yo he soñado con que algún día se dé. Sí, eso es definitivamente el mayor problema del boxeo. Siempre ha sido el peso, y hay muchos boxeadores que abusan de su físico por desconocimiento, por ignorancia, por temor,
por obligación y se mantienen en un peso inhumano. Acaba la pelea y se suben 20 kilos y vuelven a bajar y vuelven a subir, y eso es lo que más daño le hace a un peleador a través del tiempo. Y estar peleando en una división donde no le corresponde es gravísimo. Pero fíjese, para monitorear el peso 30 días antes no ni los encontramos. Esto es una cuestión de un problema general a nivel mundial. Así es. Bueno, no sé si tengan más preguntas para Mauricio. Sí, tengo una más para Mauricio. Porque Mauricio, está esperando. tú has viajado por todo el mundo. Obviamente las aficiones son diferentes. ¿Qué afición te ha impresionado? ¿Has estado en Japón, has estado en Inglaterra, en Rusia hace poquito, la afición mexicana, la irlandesa? ¿Cuál es la afición más caliente del boxeo a nivel mundial para ti? No, sin duda alguna no hay nada más emocionante que estar en una pelea donde hay mexicanos. Esa época de Chávez, esa época de Barrera contra Morales, ese ambiente que se vive en una arena donde está peleando un mexicano es imposible de igualar. Ahora estuve en Latvia, me encantó el público entregado. Estuve en Rusia, igualmente público entregado, pero sin duda alguna la afición mexicana, la afición latina, le da un sabor que no se puede replicar en ningún lado. Y en su momento los ingleses también pero ellos más iban por los desmanes, me recuerdo, y tú recuerdas la pelea, Mauricio, no sé qué edad tenías, Alan Minter con Marvin Hagler allá en Londres. ¿Te recuerdas lo que pasó cuando noquea Hagler a Minter? Aventaban tarros de cerveza y botellas enteras. ¿No? Sí. Eso es una afición agresiva, pues que afortunadamente en Inglaterra ya calmaron a los hooligans, ya no es lo de antes, pero eso es lo bonito de este deporte. No sé si Renzo tenga más preguntas. Mauricio está haciendo una escala en Dallas porque va rumbo a Las Vegas. No sé, ¿les queden preguntas, compañeros? Tengo una rapidita. Mauricio, de las peleas que están pactadas este 2018, sin contar Canelo Golovkin 2, ¿cuál es tu favorita de las que ya están pactadas? Que ya están pactadas, sí. Pues, bueno, sin duda alguna tiene que ser Walde Ortiz, va a ser un peleón. Peleón. ¿Rubinsay Cuadras? ¿No te llama la atención? No, Rubinsay Estrada. También. Estrada, perdón. Rubinsay Estrada, no, ese es de estallido. También Babu Jack contra Stevenson es buenísima. Usyk contra García va a ser en mayo. Tiene un gran año para el boxeo, así como fue el año pasado. Sí. Mauricio, qué paciencia le han tenido a Adonis Stevenson, Qué paciencia le han tenido, porque después de 9 defensas, finalmente se va a enfrentar a un boxeador que valga la pena. Sí, ha sido una pena. Una pelea por año, posposiciones, cuestiones de contractuales. A mí en lo personal me ha causado muchas críticas y las acepto, las tomo con responsabilidad, pero he estado al tanto de todo lo que ha pasado y no es culpa de Stevenson. Entonces ya está el camino ordenado, pelea con Jack, se hace un título interino, los dos ganadores tendrán y se acabó, ya no hay más postergaciones, el que se salga se queda fuera y nos vamos por otro lado. La última de mi parte. No siempre tenemos al presidente del Consejo Mundial de Boxeo en vivo. Mauricio, ¿qué ha pasado con aquellas reuniones entre presidentes, entre Gilberto Jesús Mendoza, Paco Valcárcel, Mauricio Suleimán y ahora el presidente o presidenta de la FIB? Sabemos que el que no está tan de acuerdo es Paco Valcárcel, o me equivoco, en que se hagan esas reuniones. Sí, él nunca asistió y lo expresó públicamente que no le interesaba. Después, pues ahora tuvimos en Rusia supuestamente iba a haber una cumbre con los 4 presidentes, fue Double Peoples y estuve yo también, pero pues mire, cada organismo lamentablemente jala por su propio camino, cada uno tiene su agenda. Hizo un intento importante durante un año
pues de llegar a algunos acuerdos para ir hacia adelante, para evolucionar en el boxeo. Lamentablemente cualquier persona puede crear un organismo nuevo, mientras haya una televisora, mientras haya un promotor que lo apruebe, pues nacen y pues no hay, no se comparan manzanas con manzanas. Gilberto Entonces, Jesús... perdón, continúa, Mauricio, perdón. No, sí, adelante, perdón. No, decía, Gilberto Jesús Mendoza había prometido que iba a reducir sus títulos hasta llegar a 17 solamente, que son los que debe de haber, que no más internatos, supercampeonatos, campeones eméritos, etcétera, etcétera. Pero sigue haciendo lo mismo don Gilberto Jesús Mendoza y la verdad, eso va en contra de la calidad del boxeo, Mauricio. Sí, y eso echa a perder la estructura y la administración de los mismos títulos de los otros organismos. Porque uno tiene clasificaciones y de repente, pues el boxeador que ya estaba listo para disputar un título del consejo, pues se va para otro porque hay 3 opciones en un organismo. Entonces es complicado, pero ojalá hubiera acuerdos por el bien del boxeo. La última de mi parte, Mauricio, la última. ¿Para cuándo la foto de Floyd Mayweather Jr. en los cinturones del Consejo Mundial? Cuando se retire. Ah, ¿no le crees? Ya ¿No le crees que se ha retirado? No, pues ya lo vi ahí que quiere meterse al octágono. ¡Uy! Bueno, es el peleador más fiel que han tenido en los últimos 20 años ustedes, ¿no? Sí, siempre verde y oro, y lo queremos mucho, lo respetamos. Ojalá ya quede en el retiro, porque ya los 41 años, la velocidad, las piernas se van, y un mal golpe puede cambiarle la vida. Aquí en este programa le decimos el papá de los pollitos a Mayweather. Sí. Le da de comer a todos. Así es. Pero los pollitos ya protestaron. Bueno, Mauricio, no sé, bueno, te deseamos un buen viaje a la ciudad de Las Vegas y bueno, y en alguna otra ocasión seguimos platicando este deporte que a todos nos apasiona, que después del fútbol es el deporte más bonito del planeta, para muchos, pero para nosotros el boxeo es el número 1. Un abrazo, Mauricio, y que tenga buen viaje. Muchas gracias, y me encantó este programa. Ojalá algún día me den la oportunidad otra vez de participar. Cuando guste, esa es tu casa, ya sabes. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Perfecto. Muy bien, ahí estuvo Mauricio Sulaimán, honrando a su palabra, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Y quiero decir algo, porque en muchos programas de radio y televisión que se habla de boxeo, cuando se le hace una entrevista a cualquier personaje, me gustó boxeador, directo, promotor, muchas veces les tiran flores nomás para que les den entrevistas, yo no sé con cualquier temor, pero aquí en este programa preguntamos lo que hay que preguntar sin ningún tipo de temor. Si alguien se molesta, si alguien se ofende, es su problema, pero nosotros tenemos una obligación. Boxeo Tijuana, en todas sus plataformas, no tiene ninguna obligación con ningún promotor, con ningún boxeador, con ningún personaje que tenga o maneje cierta clase de intereses. Aquí estamos por los fanáticos del boxeo y hacemos esto con total transparencia y sin compromisos. Y preguntamos lo que hay que preguntar y por eso somos diferentes y por eso la gente nos premia con su audiencia. Déjeme